Lenguaje y literatura noveno grado. Guía 17. La novela negra. Licenciada Andrea Fernández de Pérez. Realizamos las actividades en el libro de texto. Páginas 126 a las 131. Recuerda trabajar a lápiz. Página 126. Anticipación. Actividad número 1. Observa la imagen y responde. ¿Qué es lo que ha sucedido? Literal A. Según la imagen, ¿qué sucedió? Parece la escena de un crimen. Ha de haber sucedido un crimen. Literal B. ¿Has visto alguna película o serie que narre un suceso similar al de la imagen? Descríbelo. Por ejemplo, serie sobre drogas y corrupción. Literal C. ¿Has leído algún libro o escuchado una historia que trate temáticas como las de la imagen? Descríbelo. Por ejemplo, La Ley y el Orden, Narcos, entre otras, que hablan sobre violencia, criminales y homicidios. Actividad número 2. Observemos las siguientes imágenes y respondamos. Truman Capote, A Sangre Fría. El silencio de los corderos, Thomas Harris. Rafael Mengíbar Ochoa, De vez en cuando la muerte. A partir de los títulos y las ilustraciones, ¿de qué creemos que tratan esas obras? ¿De crímenes? ¿De asesinatos? ¿O de psicópatas? Tratan sobre violencia, asesinatos y criminales. Página 127. Construcción. La novela negra. Actividad número 3. En las primeras décadas del siglo XX surge un tipo de literatura que critica a la sociedad capitalista desde la perspectiva del fenómeno criminológico. Aparecen inicialmente en Estados Unidos en un contexto de crisis y corrupción, en donde los autores buscaban una forma de testimoniar la realidad, por lo que utilizaron la narrativa para tratar la violencia y el crimen desde una perspectiva de creación literaria. Ahora bien, el nombre de novela negra surge porque la primera novela de este tipo fue publicada en la revista Black Max, Máscara Negra, en Estados Unidos. En Latinoamérica, la novela negra es un medio para la denuncia social de los problemas que agobian a sus habitantes, caracterizándose sobre todo por su individualismo, el apego a la violencia, la noción particular de la justicia y sus inclinaciones a una conducta al margen de las normas vigentes. Surge además un nuevo tipo de investigador privado que utiliza los mismos métodos de los malhechores y que se desvinculaba de las actuaciones policiales. Subrayemos las ideas principales de este texto. Por ejemplo, que la novela negra surgió en la década del siglo XX en Estados Unidos y los autores buscan una forma de testimoniar la realidad. Además, el nombre de la novela negra surge porque la primera novela de este tipo fue publicada en la revista Black Max, que significa Máscara Negra en Estados Unidos. Y además, en Latinoamérica, la novela negra es un medio para una denuncia social de los problemas que agobian a los habitantes. También se caracteriza por ser individualista, por el apego a la violencia y la noción particular de justicia. Además, los detectives privados van a utilizar los mismos métodos que los malhechores. Veamos las características de la novela negra. La temática principal sigue siendo el crimen. En las secciones del investigador predomina la acción sobre la reflexión. Los investigadores pueden representar el rol de justicieros que en algunas ocasiones colaboran con la policía.
pero no pertenecen a ella. El lenguaje es sencillo y con características populares que reflejan la violencia. La historia se narra de forma lineal o cronológica para poder comprender el suceso. El autor refleja la realidad de su época con sus diferentes problemas sociales o políticos. El enigma es eclipsado por la acción, la intriga y la violencia. El ambiente es de miedo, violencia e injusticia y se desarrolla en zonas urbanas, marginales y callejones. Ahora resolvamos en el cuaderno la actividad número 3, página 127. Literal A. Subrayemos las ideas principales del texto sobre la novela negra. Y eso ya lo hicimos. Literal B. Utilizando la técnica de las supernotas, vamos a escribir las ideas principales en nuestro cuaderno. ¿Qué es la técnica de la supernota? La supernota se trabaja con recuadros o viñetas en una hoja de trabajo, es decir, en este caso, tu cuaderno. Incrementa la comprensión mediante el uso de cualquier recurso visual y muy poco texto. Utiliza diferentes formas geométricas, por ejemplo, círculos, óvalos, rombos o cuadros. La idea es recoger información o cada idea dentro de las figuras geométricas, que estas a su vez pueden estar dentro o fuera del recuadro de la página. Además, se usan líneas, símbolos, figuras, dibujos, imágenes para ampliar la idea en cada recuadro. Se toman los apuntes trazando imágenes o apoyos visuales y se usa texto sencillo. Se pasan limpio los recuadros o viñetas y luego de concluido el primer borrador, puedes mejorarlas. Veamos entonces, haciendo uso de la supernota, el literal B. Recuerda, lo vamos a hacer en el cuaderno. Puedes ocupar papel de colores y puedes hacer figuras. En mi caso, yo solo voy a ocupar paginitas de color. Bien, escribamos entonces en estas páginas de color las ideas principales del texto que subrayamos. Por ejemplo, lo primero fue cuando surge la novela negra. Surge en la primera década del siglo XX en Estados Unidos como una forma de testimoniar la realidad. Otra idea fue que el nombre surge porque la primera novela se publicó en la revista Máscara Negra en Estados Unidos. Otra idea es, por ejemplo, que en América Latina surge como un medio para denunciar los problemas que agobian a la sociedad. Y, finalmente, se caracteriza por su apego a la violencia y porque la policía suele usar las mismas estrategias que los malhechores para resolver los crímenes. ¿Qué te parece la técnica de la supernota? Continuamos. Literal C. ¿A qué hace alusión la palabra negra en este tipo de novelas? Podríamos decir que su significado se relaciona con la trama que tiene este tipo de novelas, porque explora el mundo criminal desde la perspectiva de los delincuentes, mostrando su violencia, su corrupción y también su psicología. Literal D. ¿Cuál es el propósito comunicativo de una novela negra? Como ya le dijimos al inicio, su objetivo principal es denunciar los problemas que aquejan a la sociedad y tratar de darle solución a través de las historias que se comparten. Página 128. Actividad número 4. Los personajes según su función en la novela negra. El personaje principal es un detective o investigador que busca resolver un crimen o atrapar al malhechor. Puede actuar como una persona que busca la justicia. Sin embargo, no siempre sigue las normas de la ley. Es aquel policía, a veces corrupto o a veces fuera de la ley. Los personajes secundarios son la víctima, que es el personaje que enfrenta las consecuencias del crimen, el culpable, que es la persona que cometió el delito, y el informante, que es la persona a la que el investigador acude para pistas o información de los sucesos. Veamos algunos autores de novelas negras. Truman Capote nació en 1924 y murió en 1984. Combinó en sus narraciones el misterio, la criminalidad y el refinamiento literario, evidenciando la oscura psicología del sistema norteamericano
por lo que su obra ha sido adaptada al cine y a series de televisión. Rafael Mengíbar Ochoa nació en 1959 y murió en 2011. Fue un escritor salvadoreño que combinó en sus escritos el desencanto que impregnaba en una sociedad sumergida en problemáticas sociales que desencadenaron el conflicto de la guerra civil en El Salvador. Horacio Castellanos Moya nació en 1957. Es un escritor que nació en Honduras, pero que a los 4 años de edad se mudó con su familia a El Salvador. Ha sido ganador de múltiples premios por sus escritos impregnados de realismo y crítica, tales como cuentos, ensayos, poemas, artículos periodísticos, entre otros. Ahora resolvemos. Dialoguemos sobre una película o serie que presente los tipos de personajes de la novela negra y comentemos qué aspectos tienen en común los escritores de novela negra. Esto lo vamos a hacer de forma oral. Coméntalo en clase. Página 129. Actividad número 5. Leamos el texto y resolvemos lo que se nos solicita. A sangre fría. Personas desconocidas. El lunes a mediodía, Dewey tuvo una rueda de prensa en el despacho del sheriff. Referir los hechos y no hablaré de teorías, informó a los periodistas reunidos. De modo que el hecho más relevante y que no debamos olvidar es que no se trata de uno, sino de 4 asesinatos. Y no sabemos cuál de los 4 era el objetivo principal. La víctima fundamental pudo ser Nancy o Kenyon o cualquiera de sus padres. Quizás algunos digan, bueno, debió de ser el padre o el señor Clouther, porque además le cortaron el cuello y fue el que mayormente maltrataron. Pero esto es una teoría, no un hecho. Nos ayudaría mucho saber en qué orden los miembros de la familia murieron, pero el forense no puede establecerlo. Solo sabe que los asesinatos se cometieron entre las 11 de la noche del sábado y las 2 de la madrugada del domingo. Luego, respondiendo a una pregunta, dijo que no, que ninguna de las 2 mujeres había sufrido abuso y que tampoco, por lo que se sabía hasta entonces, habían robado nada de la casa y que lo que sí era, en verdad, una extraña coincidencia es que el señor Clutter se hubiera hecho un seguro de vida de $40,000 con doble indemnización prevista en caso de accidente o muerte violenta, precisamente 8 horas antes de que lo asesinaran. Aunque Dewey estaba más que seguro de que no existía relación alguna entre este hecho y el delito, y así les dijo a los periodistas que si tenían su opinión formada sobre si los asesinatos eran obra de un hombre o de 2, pero que prefería no exponerla. En realidad, por entonces, Dewey no estaba aún muy seguro sobre el particular. A su entender, había 2 posibilidades, o como él las llamaba, hipótesis, y en la reconstrucción de los crímenes había enunciado las 2: hipótesis de un solo asesino e hipótesis de 2 asesinos. Según la primera, el criminal era un pretendido amigo de la familia. Tal persona, imaginaba Dewey, se aproximó a la casa a pie probablemente alrededor de la medianoche. Al entrar en la casa, el asesino cortó primero las instalaciones telefónicas, la del despacho del señor Clutter y de la cocina, y luego entró en el dormitorio del señor Clutter para despertarle. El señor Clutter, a merced del arma del intruso, se vio obligado a obedecer sus órdenes y acompañarle al segundo piso, donde despertaron al resto de la familia. Entonces, con cuerda y cinta adhesiva suministradas por el asesino, el señor Clutter ató y amordazó a su mujer, ató a su hija, quien inexplicablemente no fue amordazada, y las amarró a sus camas. A continuación, padre e hijo fueron escoltados hasta el sótano y Clutter, forzado a taparle a su hijo la boca con cinta adhesiva y atarlo al diván del cuarto de juegos. Después el señor Clutter fue llevado a la habitación de la caldera, golpeado en la cabeza y a su vez amordazado y amarrado. Entonces, libre de hacer cuanto se le antojara, el asesino los fue matando uno a uno, siempre con la precaución de recoger el cartucho vacío. Cuando hubo acabado, apagó todas las luces y se marchó. Truman Capote. Página 130. Realicemos las siguientes actividades.
Literal A. Completemos el esquema de personajes a partir del fragmento. ¿Quién es el investigador? Es Dugway. ¿Quiénes son las víctimas? La familia Clutter. ¿Quién es el culpable? Pueden ser uno o más asesinos, aún no se sabe. ¿Quién es el informante? Hasta este momento solo han hablado del forense. Literal B. Según Dugway, ¿en qué orden sucedieron los hechos del crimen? Escribamos el número correspondiente. El asesino se dirigió al resto de habitaciones para encontrar a las demás personas que habitaban la casa. El señor Clutter ató y amordazó a su esposa e hijos. El asesino los mató uno a uno recogiendo el cartucho vacío y luego se marchó. Eso es lo último. El asesino llegó a medianoche, cortó las instalaciones telefónicas y entró a la habitación del señor Clutter. Esa podría ser la número 1. Luego, el señor Clutter ató y amordazó a su esposa e hijos a la cama. Y el asesino se dirigió al resto de habitaciones para encontrar a las demás personas. Sería entonces la 2. El señor Clutter ató y amordazó a su esposa y sus hijas. Luego el asesino se dirigió a las otras habitaciones para encontrar a las demás personas. Y finalmente el asesino los mató uno a uno. Así quedaría entonces el orden de las acciones. Continuamos. Literal C. ¿Por qué Dugway informó a los periodistas que solo se refería a los hechos? Pues porque aún no sabía quién era el asesino, solo tenía una hipótesis y no quiso dar información falsa. Literal D. ¿Por qué la temática principal del fragmento es un crimen? En el fragmento trata de una familia asesinada y el policía está dando una conferencia de prensa sobre el caso. Literal E. ¿Qué tipo de problema social se refleja en el fragmento? Podemos decir que la inseguridad y la violencia que sufrió la familia, porque se están narrando los hechos de cómo fue que los asesinaron. Literal F. Si estuviéramos que escribir una novela negra, ¿qué suceso narraríamos? Expliquemos. En mi caso, yo lo haría sobre la violencia o la corrupción. ¿Sabías que la novela A Sangre Fría del escritor Truman Capote está basada en hechos reales de un asesinato de una familia en Estados Unidos? El escritor se documentó e investigó sobre este caso para poder narrar la historia en su obra. Este relato ha sido llevado al cine con películas bajo el mismo nombre. Página 131. Consolidación. Actividad número 6. Leamos el texto y resolvamos en el cuaderno las preguntas al final. El halcón maltés. En la oscuridad sonó el timbre de un teléfono y Sam Spade exclamó: Diga, sí, yo soy. ¿Muerto? Sí. En 15 minutos. Un aire frío y mojado entraba por dos ventanas abiertas, trayendo consigo el bramido de la sirena media docena de veces por minuto. Sam se vistió, cogió el teléfono, pidió un taxi y se dirigió al lugar del crimen. La niebla nocturna de San Francisco, sutil, pegajosa y penetrante, esfumaba la calle. A unas yardas de distancia de donde Spike se había bajado del taxi, un pequeño grupo de hombres miraba hacia un callejón. Cerca de la boca del túnel había un hombre tirado ante un cartel que anunciaba una película. El hombre estaba doblado casi hasta el suelo con una mano abierta puesta sobre la acera y otra que se agarraba al bastidor verde del anuncio, lo que le permitía mantenerse en tan grotesca postura. Spade se acercó un policía uniformado y le preguntó: ¿Qué busca usted aquí? Soy Sam Spade. Tom Polaus me ha llamado por teléfono. Claro que es usted, Spade, no lo reconocí, añadió al mismo tiempo que Spade echaba a andar por el callejón. A medio camino estaba parada una ambulancia de color oscuro. Al otro lado de la ambulancia, a la izquierda, el callejón acababa en una valla, formada por listones horizontales que llegaban hasta la cintura. Dos hombres se hallaban de pie junto a él. Uno de ellos dejaba caer sobre el muerto el chorrito luminoso de una linterna eléctrica.
Uno de los hombres le saludó con un Hola, Sam. Imaginé que querrías verlo antes que nos lo llevásemos. Gracias, Tom, dijo Spade. ¿Qué ha ocurrido? Le acertaron en el mismo corazón con esto y sacó del bolsillo del gabán un revólver chato y se lo alargó a Spade. Un Gulebli. Es inglés, ¿no? Spade se inclinó para examinar el arma, pero no la tocó. Sí, un revólver Webley Forbery, automático. Eso es, calibre 38, 8 tiros. Ya no los fabrican. ¿Cuántas balas le faltan? Una. Debía de estar ya muerto cuando rompió la valla. ¿Has visto esto antes? Preguntó, alzando el revólver. Spade afirmó con la cabeza y dijo sin mostrar interés. ¿Nadie oyó el tiro? Por el amor de Dios, Sam, acabamos de llegar. Alguien tiene que haber oído el disparo. Ya lo encontraremos. Dashiell Hammett, adaptación. ¿Sabías que Dashiell Hammett es un escritor estadounidense considerado uno de los fundadores del subgénero novela negra? Sus obras han sido adaptadas al cine y televisión. Ahora resolvamos en el cuaderno las siguientes preguntas. Recuerda, puedes copiar solo el literal o también la pregunta completa. Recuerda, en la portada del cuaderno siempre escribimos el nombre de la temática de la semana, así como el número de actividad y página que vamos a desarrollar. Literal A. ¿Cómo es el ambiente del fragmento? Describámoslo. El ambiente es un callejón rodeado de neblina y que termina en una valla. Literal B. ¿Qué creemos que le sucedió a la víctima? Expliquemos. Pues al parecer le dieron un balazo en el corazón con una pistola Webley calibre 38. Literal C. ¿Quiénes podrían ser los informantes para resolver este caso? Podrían ser los testigos que habrían escuchado el balazo. Literal D. ¿Con cuáles pistas cuenta el investigador para resolver el caso? Según lo que dijeron, tienen el revólver, la valla rota y los testigos que deben buscar. Literal E. ¿Qué problemática social se refleja en el fragmento? La delincuencia común en las calles porque mataron a un hombre con un revólver. Literal F. ¿Por qué el fragmento anterior es un ejemplo de novela negra? Podemos decir que porque describe un asesinato con muchos detalles y participa un investigador. Muy bien. Tarea. Actividad en casa. Investiga una problemática social del país para escribir una novela negra la próxima semana. Algunos problemas que puedes retomar son la pobreza, la falta de vivienda digna. Puedes plantear algún problema de corrupción, por lo cual las personas no reciben sus viviendas dignas. Otra problemática sería el alto costo de la canasta básica, los acaparadores. Se dice que hay una mafia de personas que están acaparando los productos y por eso suben de precio. Y por último, podríamos hablar sobre la educación y la falta de oportunidades, o cómo la delincuencia una vez se aprovechó de las escuelas para cobrar rentas o hacer diferentes tipos de acciones que generaron violencia y peligrosidad en los salvadoreños. Estas son algunas ideas. Tú propón sobre qué va a tratar tu próxima novela negra. Eso es todo. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima semana.